Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Giordano Bruno nuevamente sobre el infinito universo y los mundos, diálogo segundo. Si bien en el primer diálogo ya estábamos con Filoteo, con El Pino, con Fracastorio, Burquio, tratando de desmontar todo el articulado aristotélico que ha predominado hasta esos tiempos, la verdad es que aquí vamos a continuar con aquello, pero vamos a afinar algunos conceptos como por ejemplo el de universo, el concepto de mundo, el concepto de infinito, cómo lo entendía Aristóteles y cómo lo entiende también Giordano Bruno. Vamos a ver algunos ejemplos, los típicos ejemplos con A, B, C, punto A, punto B, una línea C, etcétera, que van a ayudar a clarificar lo que Giordano Bruno nos quiere decir a través de la voz de Filoteo. Así que sin más dilación entonces, muchachos, vamos allá. Bueno, empezamos con Filoteo, fíjense. Yo creo que es primera vez que comenzamos con Filoteo, que tiene en realidad un monólogo bastante largo, ¿ya? Y nos habla sobre el primer principio, es decir, sobre Dios. Y nos dice que el primer principio es simplísimo. Si fuese finito en un atributo, tendría que serlo en todos. Ese es el problema de la finitud. Si hay algo que en un ser que es finito, bueno, en todo tendría que serlo. Lo cual implicaría composición y por tanto dejaría de ser simplísimo. De aquí deduce que el autor del universo, al ser infinito, produce necesariamente un efecto infinito. Y esto lo llama efecto porque todo depende de él. Y esta premisa ya fija la lógica central, o sea, una infinitud en la causa es igual a una infinitud en el efecto. Y nos dice que nuestra imaginación siempre puede proyectar más allá. Por ejemplo, nosotros podemos siempre imaginar un número mayor, una extensión mayor, etc. Eso es lo que a mí me pasaba y seguramente a ustedes les pasó cuando estudiaban Aristóteles. Y cuando Aristóteles en la física, en la metafísica, empezaba a hablar de primer motor, después del segundo motor, del que nada puede ser movido. O también, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Anselmo de Canterbury, cuando dice, bueno, con respecto a Dios, Dios es aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado. Y uno dice, está bien, yo puedo pensar algo lo máximo que sea grande, pero también puedo imaginar algo que sea más grande que aquello que es máximo. O sea, la imaginación siempre nos da para proyectar más allá. Claro, hay un primer motor inmóvil. La imaginación me da para imaginar otro motor que sea antes del primero. Aunque suene como absurdo porque el primero no habría más. Pero de alguna forma la imaginación nos ayuda a extender los principios, a extenderlos más allá. Entonces, lo que nosotros imaginamos en potencia, Dios lo entiende en acto. Si Dios entiende una extensión infinita y un número infinito, esa especie inteligible existe realmente con un ser más necesario que los cuerpos sensibles que vemos. Entonces aquí, lo que trata de hacer Filoteo es invertir la lógica aristotélica, porque lo que la imaginación proyecta sin límite no es una mera ilusión, sino más bien un eco de la infinitud y de quién, del entendimiento divino. A nivel físico, nos da el ejemplo del fuego y la materia. Todos admiten que si tuviera alimento ilimitado, crecería indefinidamente. Entonces, si algo puede ser infinito en potencia, ¿por qué no lo puede ser en acto? Filoteo rechaza la idea de una potencia pasiva que no tenga correspondencia en acto en la causa eficiente. Si algo puede ser, necesariamente está en acto en Dios, y por tanto tiene ser. Negar que lo infinito pueda existir en acto sería mutilar la potencia activa divina. ¿Y qué pasa con el vacío y el límite? Si el mundo fuese limitado por algo incorpóreo, se disolvería en la nada. El vacío sí existe, tiene capacidad de recibir,
y no puede ser algo estéril. El lugar, el espacio y el vacío se asemejan a la materia. Si la materia tiene un apetito natural de recibir formas, también el espacio lo tiene. Sería absurdo negarle acto. Además, señala la contradicción de los aristotélicos, que niegan el vacío con palabras, pero lo terminan afirmando de hecho cuando admiten un límite exterior. Y si ese espacio exterior puede recibir, ¿por qué negarle que reciba otro mundo? Entonces aquí, como podemos ver también, aparecen eco de varias tradiciones. O sea, podemos ver a Platón con respecto al Timeo, sí, con el tema del lugar definido como Cora, que es el receptáculo de todas las cosas. A Pitágoras criticando la noción de infinito como lo imperfecto, y Nicolás de Cusa obviamente con la infinitud como reflejo de lo divino y la imposibilidad de límites en la creación, ¿cierto? O sea, toda esa influencia están ahí, por cierto, en Giordano Bruno. El Pino, recordemos que este estudiante que siempre hace preguntas, formula preguntas con el propósito de aprender, nos dice que todo lo dicho está bien, pero que distingamos entre lo que es mundo y lo que es universo. Y Filoteo nos dice, o sea, según los estoicos, el mundo es lo lleno, lo corpóreo y sólido. El universo, en cambio, incluye no solo el mundo, sino también el vacío y el espacio exterior. Así el mundo es finito, pero el universo es infinito. Según Epicurio y Lucrecio, el universo es mezcla de cuerpos y vacío, los átomos y los espacios en los que existen. Pero Bruno rechaza un vacío absoluto entendido como pura nada. Prefiere una noción relativa. Vacío es lo que tiene extensión y puede contener cuerpos, aunque no ofrezca resistencia sensible. Lo compara con el éter o el aire que rodea los cuerpos y también los penetra. Por eso habla de un espacio infinito lleno de mundos, es decir, tierras, soles, lunas. Cada uno de ellos se compone de lleno y vacío, porque siempre está envuelto y penetrado por el éter. Y ahí nos dice el error en que cae Aristóteles, porque Aristóteles confunde tres nociones: el vacío como lo entendían los estoicos y los epicúreos, y el vacío como simple extensión sin resistencia, y un vacío imaginario que él define como pura nada. Al rechazar este último, que nadie realmente había defendido, Aristóteles cree haber refutado todas las concepciones de vacío. Y entonces, con ironía, Bruno acusa a Aristóteles de edificar castillos en el aire, inventa una definición y después la destruye, quedándose satisfecho como si hubiera refutado a todos los demás. También acusa a Aristóteles de basarse en definiciones arbitrarias y no en la naturaleza misma de las cosas, al redefinir conceptos como movimiento, infinito, materia, forma, etc., como hemos podido ver en la física, según sus conveniencias lógicas. Aristóteles ahí se convierte en un sofista más que en un filósofo de la naturaleza. De hecho, se burla de que Aristóteles llamara físicos a los primeros filósofos como Tales, Anaximandro, Heráclito, como si fuera un insulto, cuando eran los verdaderos inquisidores de la naturaleza. Y afirma que en el tratado aristotélico sobre el vacío no hay argumentos sólidos contra su concepción. Y ahí el Pino nos dice, está bien, todo lo dicho está muy bien, pero clarifica algunos puntos. Dice que Aristóteles establecía que decidir si hay un cuerpo infinito o muchos mundos no es un asunto menor, porque los principios, aunque parezcan pequeños, tienen grandes consecuencias. Una desviación mínima al comienzo conduce a un error enorme al final. Lo que se decía afectará a toda la filosofía natural. Por otro lado, Aristóteles sostiene que no puede existir un cuerpo simple de magnitud infinita. Primero lo prueba respecto del cuerpo que se mueve circularmente, es decir, el primer cielo. Y luego, respecto de los demás cuerpos, porque lo compuesto sigue a lo simple, si los cuerpos simples no son infinitos, tampoco lo puede ser un cuerpo compuesto. Entonces, si un cuerpo redondo fuese infinito, las líneas que parten de su centro serían infinitas y la distancia entre los radios sería infinitas. Pero un móvil no puede recorrer una distancia infinita y por tanto no puede haber un cuerpo redondo infinito.
Filoteo responde, acepta la importancia del principio, pero invierte la crítica y lo hace de la siguiente manera. Así como Aristóteles acusaba a sus adversarios de errar por adoptar un principio equivocado, Bruno acusa a Aristóteles de haber corrompido toda la filosofía natural al sostener el principio contrario, es decir, el universo finito. Y reconoce la buena forma lógica del argumento, pero lo declara irrelevante, porque ningún filósofo que defendiera el universo infinito sostuvo jamás que ese infinito fuese móvil. Al contrario, quienes lo afirmaban, como los presocráticos que hablaban del apeiron o del infinito, lo entendían como inmóvil. Por lo tanto, Aristóteles combate a un adversario en realidad imaginario. Aristóteles presupone lo que nadie concedió, que el universo es infinito y además móvil y esférico. Construye así un falso adversario y luego lo derriba con facilidad. Filoteo denuncia esto como edificar castillos en el aire. Lo señala, nuevamente se ocupa los castillos en el aire. El universo es infinito, sí, pero inmóvil, sin figura, un receptáculo vastísimo en el cual existen los móviles particulares, los mundos, los astros. Por eso, los argumentos aristotélicos no tocan su doctrina en absoluto. Y ahí el Pino hace un reconocimiento y observa que todos los 6 argumentos de Aristóteles contra el infinito parten de un supuesto, que el adversario afirma un infinito móvil. Por eso, dice el Pino, es una tontería, más aún, un sinsentido, salvo que se quisiera identificar, como Bruno lo había explicado en otro contexto, el movimiento infinito con la quietud infinita. Pero Filoteo le dice, no hay que confundir las cosas. Al universo en cuanto infinito nunca se le debe atribuir movimiento. Los que sostienen un infinito inmóvil nunca afirmaron otra cosa. Aristóteles, al carecer de terreno firme, inventó un adversario inexistente y construyó un razonamiento sobre aire. La misma referencia a los castillos en el aire. Posteriormente, el Pino presenta otro de los argumentos de Aristóteles contra el universo infinito, esta vez centrado en los movimientos rectos, es decir, los que tienden hacia arriba o hacia abajo. Entonces, según Aristóteles, esos movimientos son contrarios y cada uno requiere un lugar determinado. Así lo pesado se mueve hacia abajo, lo liviano hacia arriba, y ambos lo hacen en relación con un medio y unos extremos finitos. Si los extremos están determinados, también deben estarlo los cuerpos que se mueven hacia ellos. Y de este razonamiento se concluye que no puede haber movimiento recto infinito, ni cuerpos infinitos que lo realicen, porque no habría dónde detenerse ni término que cumplir. Y Aristóteles refuerza esta idea con el argumento del peso y la ligereza. Si existiera un cuerpo pesado infinito, su peso sería también infinito, lo que conduciría a contradicciones. Un cuerpo finito podría, añadiendo partes, igualar o incluso superar al peso infinito, lo cual es absurdo. Además, el peso infinito debería moverse más rápido que cualquier cuerpo finito, o en su defecto no moverse en absoluto, porque no hay proporción entre lo finito y lo infinito. Aristóteles entonces concluye que ni lo pesado ni lo liviano pueden ser infinitos, y en consecuencia que tampoco existen cuerpos infinitos. Y claro, este razonamiento tiene coherencia dentro del sistema aristotélico, basado en la noción de lugares naturales y en la física geocéntrica, o sea, cada cuerpo busca su lugar, la Tierra al centro, el fuego hacia la esfera exterior, y si todo está ordenado según ese esquema, hablar de infinitud rompe el equilibrio porque el movimiento dejaría de tener un fin definido. El problema es que Aristóteles proyecta esas categorías locales, arriba, abajo, centro, a todo el universo como si fueran absolutos. Y frente a esto, la crítica de Filoteo apunta que Aristóteles combate a un adversario imaginario. Quienes sostienen la infinitud del universo nunca hablaron de un cuerpo simple e infinito que se moviese recta o circularmente, sino de un espacio infinito inmóvil, lleno de innumerables mundos. En un cosmos así, los movimientos rectos no tienen sentido como categorías universales. Lo que llamamos peso o ligereza es relativo a cada mundo, como la Tierra o cualquier otro astro. Por tanto, los argumentos de Aristóteles no golpean la tesis de los infinitistas, si usted quiere llamarlo, sino que descansan sobre una falsa premisa. Y aquí Filoteo se pone pesado, y dice, nunca hubo filósofo que inventara suposiciones
más inútiles, ni que atribuyera a sus adversarios posiciones tan absurdas como las que Aristóteles combate. Lo acusa entonces de construir un hombre de paja, como se dice en la argumentación, porque argumenta contra nociones que nadie sostuvo jamás. Cuando Aristóteles habla de lugares naturales determinados, lo alto, lo bajo, lo inferior, como posiciones absolutas, Filoteo se pregunta contra quién discute, porque quienes defendieron el infinito nunca introdujeron tales términos, ni direcciones, ni nada semejante. En un universo infinito, dice Filoteo, no existe el arriba, el abajo absoluto, sino solamente relaciones locales. Así, para quienes estamos en la Tierra, ésta se encuentra en el centro de nuestro horizonte visible. Pero desde la perspectiva de los habitantes de la Luna, será ella su centro y su referencia. Fíjense, los habitantes de la Luna. La Tierra no es más centro que cualquier otro astro. Cada mundo, en efecto, es centro de sí mismo, con sus horizontes, sus polos y sus referencias propias. Los movimientos que percibimos como subir o bajar se entienden únicamente desde un punto de vista relativo. Lo que aquí parece subir hacia la Luna, allí pareciera descender hacia la Tierra. Entonces esta idea que nosotros habíamos visto en la física de un movimiento natural hacia arriba, hacia abajo, como ustedes podrán entender, el fuego se mueve hacia arriba, decía Aristóteles, porque arriba las estrellas que estaban hechas de fuego, bueno, el fuego quiere dirigirse allá porque ese es su lugar natural. La Tierra se dirige al centro de la Tierra, ¿no? Porque ese es su lugar, por eso la Tierra es que cae, no por una cuestión de gravedad como lo entendemos hoy, sino que porque ese es su lugar natural, es el centro de la Tierra. Filoteo dice nada de eso, o sea, no existe en relación al universo infinito, sino respecto de mundos finitos. Los cuerpos se mueven dentro de órbitas determinadas y finitas, en torno a sus propios centros, pero el universo como totalidad indeterminada e infinita carece de movimiento y carece de lugares absolutos. De hecho, fíjense que Filoteo ironiza además con el argumento del peso y la ligereza. Y dice que esa concepción aristotélica del peso y de la ligereza es uno de los más bellos frutos del árbol de la estólida ignorancia. Según él, peso y ligereza no existen como propiedades absolutas de los cuerpos, sino como relaciones de las partes respecto al todo. Una partícula terrestre que retorna hacia la Tierra se llama pesada. Si se aleja se llama liviana. Lo mismo vale para otros mundos. De allí que ninguno de los cuerpos enteros, como la Tierra, el Sol o Saturno, sea pesado o liviano en sí mismo. Estas categorías solo tienen sentido para sus partes en movimiento, hacia o desde el centro que les corresponde. Entonces Filoteo nos dice que el universo infinito no puede hablarse de un peso absoluto porque no hay un centro universal. No tiene sentido atribuir a todo el cosmos un peso infinito. Lo que hay son infinitos cuerpos que actúan como centros para sus propias partes, con dinámicas análogas, infinitas tierras con sus fragmentos pesados, infinitos soles con sus chispas de fuego. Así, en sentido extensivo, sí existen cuerpos infinitos pesados, pero no un único peso infinito concentrado en un solo objeto. Entonces, concluye Filoteo, Aristóteles no ha dado ningún argumento válido contra esta visión. Lo que dice sobre la imposibilidad de un peso infinito es trivial y evidente, algo que nadie defiende, y por tanto resulta vergonzoso usarlo como prueba contra quienes sí sostienen un universo infinito con múltiples mundos. Lo de Aristóteles son solo palabras al viento y peleas con fantasmas, nos dice Filoteo. Y en este punto, el pino es como que de alguna forma se transforma en Aristóteles, porque empieza a señalar los otros puntos que tiene a favor. Y claro, el pino comienza diciendo que tras haber tratado los movimientos circulares y rectos, ahora pasa a una conclusión general sobre la imposibilidad de un cuerpo infinito, porque Aristóteles lo clasificaba todo, de hecho. Todo cuerpo debe ser finito o infinito, compuesto de partes semejantes o desemejantes, y estas a su vez de un número finito o infinito de especies. Rechazaba Aristóteles que pueda haber infinitas especies porque eso equivaldría a infinitos mundos organizados como el nuestro, cada uno con sus propios cielos y elementos, lo que le parece absurdo a Aristóteles.
Luego Aristóteles analiza el caso de un número finito de especies desemejantes. Según él, esto también es imposible, porque cada parte infinita sería agua o fuego, es decir, algo pesado o liviano. Pero eso ya fue descartado antes. No puede haber peso ni ligereza infinitos. Y Filoteo interviene en este punto para decir que esa objeción ya fue respondida. O sea, el error de Aristóteles está en suponer que quienes defienden la infinitud atribuyen a todo el universo propiedades como el peso, la ligereza, cuando en realidad estas cualidades son relativas, locales, no universales. Pero el Pino prosigue con el segundo argumento y dice, está bien, si cada especie fuese infinita, el lugar de cada una también debería ser infinito, lo que implicaría que su movimiento sería infinito. Pero un movimiento infinito es imposible porque la naturaleza no hace nada en vano. Un cuerpo que cae no puede caer hacia abajo infinitamente, del mismo modo que nadie emprende un viaje a un lugar al que jamás podrá llegar. Para Aristóteles todo movimiento natural tiene un fin definitivo. Un movimiento que nunca se completara sería contrario a la naturaleza. Y Filoteo le responde que, tomando en cuenta la tradición de Demócrito y Epicuro, quienes hablaron del lleno y del vacío infinitos, no se trata de que exista un infinito homogéneo, sino de un universo constituido por múltiples especies finitas. Los distintos tipos de cuerpos que se ordenan unas a otras y concurren todas a realizar el universo como totalidad infinita. Lo infinito no aparece como una sustancia única e indivisible, sino como una pluralidad inagotable de mundos finitos. Por eso es que cuando Aristóteles habla sobre el movimiento hacia abajo infinito, que es imposible, bueno, Filoteo explica que no es necesario que lo pesado se mueva hacia un abajo absoluto, sino que cada cuerpo retorna a su propio centro. La Tierra acoge sus partículas, el Sol las suyas, y lo mismo sucede con todos los demás mundos. Por tanto, los movimientos son finitos y relativos, siempre dirigidos a un límite concreto, no hacia un vacío infinito. Entonces, nadie, lo dice Filoteo con estas palabras, nadie sale de Grecia para ir al infinito, sino para ir a Italia o a Egipto. De igual modo, los movimientos de las partes en el cosmos son trayectorias definidas hacia destinos finitos. Todos los cuerpos emiten y reciben partes continuamente. La Tierra no es eterna por permanencia de sus individuos, sino porque como un organismo vivo, se renueva a través de la entrada y salida de partículas. Lo compara con los animales. No conservamos la misma carne de la infancia a la vejez, porque estamos en constante transmutación. Fíjense lo que está diciendo, que es una analogía biológica para entender de alguna forma el cosmos, no como algo fijo, sino como una totalidad en permanente flujo y renovación. Por lo tanto, esto incluso no solamente nos recuerda a Demócrito o Epicurio, sino que a Heráclito, cuando decía todo fluye, o como se conoce también con el aforismo de Panta Rei. Panta Rei. Claro, las partículas cambian de lugar, de disposición, de forma, y este proceso es infinito. Por lo tanto, Bruno mezcla el atomismo con el neoplatonismo. Porque por un lado habla de átomos que entran y salen al estilo de Demócrito, y por otro sostiene que hay un principio vital, que es el alma o intelecto universal, que ordena estas transmutaciones y conserva la continuidad de los mundos. A ver, vamos a explicar esto con un ejemplo. Veamos la mirada aristotélica, la mirada del Pino. Imagina que soltemos una piedra desde nuestra mano. Soltamos una piedra. Para Aristóteles, la piedra tiene un movimiento natural, caer hacia abajo, es decir, hacia el centro del universo, porque el centro del universo, la Tierra, en este caso, es el lugar de la Tierra. O sea, cuando usted levanta una piedra o un pedazo de tierra, lo que sea, usted observa que si lo deja caer, obviamente va hacia abajo, porque ese es su lugar natural, dice Aristóteles. Si el universo fuese infinito, dice Aristóteles, esa piedra tendría que caer hacia abajo para siempre, sin llegar nunca a su destino, lo cual sería absurdo porque la naturaleza no actúa en vano. Por eso, dice el Pino, el universo debe ser finito y con un centro absoluto. Pero Filoteo, encarando la voz de Bruno, nos dice que no existe ese abajo absoluto. La piedra cae hacia el centro de la Tierra porque este mundo es su lugar natural. El mundo es el lugar natural, no el centro de la Tierra, sino que el mundo. Porque si estuviéramos en otro planeta, caería a ese propio mundo.
¿no es cierto? A ese otro mundo caería la piedra. Entonces el movimiento es siempre finito y relativo. La piedra no busca el infinito abajo, sino un punto cercano y concreto. Así como un viajero no camina hacia el infinito, sino de Grecia a Italia, ¿cierto? Como lo había dicho Filoteo. Ya, entonces el Pino queda convencido, ya, está bien. Pero ¿qué pasa en este ejemplo, en este punto nuevamente puesto por Aristóteles? Si el infinito fuese discreto, compuesto por individuos finitos, por ejemplo, fuegos particulares, el conjunto daría como resultado un fuego infinito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Existe realmente un fuego infinito? Yo creo que esto sería absurdo, porque si hubiese un fuego infinito, estaríamos todos quemándonos. Y Filoteo responde con calma y concede que pueden existir individuos infinitos. Sí, pueden existir, pero esto no implica un único cuerpo infinito de una sola especie, porque la infinitud no es de un continuo, sino de una multitud de finitos en un espacio sin límite. Y ahí usa una comparación aritmética bastante interesante. Y dice, si tienes una parte que pesa 100, y otra 1000, y otra 10, juntas pesan 1110. Pero no constituyen un peso continuo, sino una suma de pesos discretos. Lo mismo con el universo. Puede haber infinitos cuerpos finitos, pero no forman una masa infinita única. La infinitud no está en el individuo, sino que en la multiplicidad. Y el Pino dice, está bien. Y si un cuerpo es infinito en todas sus dimensiones, nada puede existir fuera de él y no puede contener múltiples cuerpos no semejantes. ¿Qué pasa en ese caso? Y Filoteo aclara que eso no contradice su visión, porque él no habla de un cuerpo infinito único, sino de un universo infinito que contiene múltiples cuerpos finitos y distintos. Y aquí nos ofrece la metáfora del fango. Y dice, bueno, el agua y la tierra se mezclan de modo tal que a veces parece un continuo único. Del mismo modo, en el universo, los cuerpos diferentes, la Tierra, los soles, las lunas y el éter interpuesto se integran en una continuidad, aunque en realidad sean múltiples y diversos. Entonces, perfecto, hay una imposibilidad de pensar en dos infinitos distintos, porque se limitarían mutuamente, ¿cierto? Está bien. Pero un único infinito que contiene multiplicidad de cuerpos finitos sí es concebible. El universo entonces es un continuo infinito compuesto de diversidad, en el cual los contrarios, lo pesado, lo liviano, la tierra, el fuego, no destruyen la unidad, sino que la enriquecen. Y una de las cosas más importantes, y que se vuelve a reiterar, el infinito no se mueve. El infinito no se mueve. Por lo tanto, pareciera ser que Aristóteles siempre estuvo batallando con un enemigo invisible, aduciendo a los demás adversarios de que postulaban un infinito móvil. Y eso no es cierto, dice Filoteo. Aristóteles no comprendió, al parecer, o creaba enemigos imaginarios cuando les señalaba que ellos postulaban un infinito móvil. Nadie postula un infinito móvil. El infinito es absolutamente inmóvil. Y dentro de él contiene toda serie de compuestos, es decir, de cuerpos finitos. Pero el Pino nos dice que Aristóteles también decía que ni un cuerpo finito puede actuar sobre uno infinito. ¿Cómo es que un cuerpo finito va a actuar sobre un infinito? Y mucho menos, ni un infinito sobre un finito, ni un infinito sobre otro infinito. O sea, de ninguna manera se puede dar la relación entre un cuerpo finito e infinito. La razón de Aristóteles es que toda acción implica proporción entre agente y paciente. Y entre finito e infinito no hay proporción posible. Además, si lo infinito actuara sobre lo finito en un tiempo limitado, resultaría absurdo. O bien el infinito actuaría instantáneamente, o bien el finito debería actuar en un tiempo infinito para, digamos, tener la misma cantidad del tiempo infinito. Y si dos infinitos interactuasen, sería imposible que la acción llegara a completarse. Por lo tanto, para el Pino y para Aristóteles no puede existir una relación de finito e infinito. Y Filoteo responde que estos razonamientos son castillos en el aire. Aristóteles parte de un supuesto falso. Trata al infinito como si fuera un cuerpo único, homogéneo, pesado o móvil,
cuando en realidad el universo es un espacio infinito que contiene cuerpos múltiples, cada uno con sus propios movimientos y pesos relativos. O sea, insiste con lo mismo Filoteo. Por lo tanto, no existe un peso infinito y una acción infinita, sino infinitos pesos finitos y acciones múltiples distribuidas en un espacio sin límite. Pero aquí vemos que y de todas maneras Filoteo no responde exactamente lo que le piden, ¿ya? Está respondiendo solamente en líneas generales. Pero también reconoce algo Filoteo. Nos dice que lo de Aristóteles puede tener valor si se aplicara correctamente, pero que en este caso se tuerce al pretender atribuirle al infinito propiedades que solo valen para lo finito. En concreto, critica que Aristóteles imagine que el infinito tiene partes mayores y menores, cuando en realidad esa distinción es absolutamente absurda. En un conjunto infinito no tiene sentido decir que 100 sea más parte que 3, porque ambos contienen infinitos múltiples en su interior. Lo mismo ocurre con la magnitud. Una milla y un pie son igualmente infinitos en el contexto de una extensión ilimitada. Y el Pino, bien curioso con eso que acaba de decir Filoteo, le pide una aclaración sobre cómo entender las partes del tiempo infinito. ¿Cómo eso que el infinito tiene partes? Y Filoteo entonces le explica que lo mismo vale para la duración. En la eternidad, que es el tiempo infinito, los siglos y las horas son equivalentes, porque no se suman para formar un todo mayor o menor. Y en ese marco, una hora no es menos parte de la eternidad que 1.000.000 de siglos. Esta es una idea que anticipa entonces ese pensamiento moderno sobre los infinitos, que todos los infinitos son iguales en cuanto a su infinitud, aunque los concibamos con medidas distintas. De ahí que Filoteo concluye que Aristóteles fue imprudente al suponer partes finitas en lo infinito, porque eso lleva a contradicciones. Incluso apunta contra ciertos teólogos que, partiendo de la eternidad del tiempo, inventan infinitos mayores y menores para sostener paradojas. Frente a ello, su doctrina ofrece una salida. En el infinito no hay jerarquía de partes. Todas participan igualmente de esa infinitud. De hecho, Filoteo comienza a aclarar aún más esta cuestión, porque dice que Aristóteles no procede de forma demostrativa, porque parte de supuestos mal planteados. Porque Aristóteles confunde lo que son partes en el infinito con partes del infinito. Y esta distinción es crucial, porque las partes en el infinito, como los soles, las tierras, las estrellas, etc., son entidades finitas que habitan dentro de la totalidad infinita. En cambio, hablar de partes del infinito supone que lo infinito está dividido en secciones finitas, que se suman para formar un todo mayor, lo cual es absolutamente contradictorio. Entonces, a partir de esa confusión, Aristóteles infiere que lo infinito debe actuar sobre lo finito, o que lo finito debe actuar sobre lo infinito, o que incluso dos infinitos pueden afectarse mutuamente. Filoteo rechaza esto como un error lógico, y no solamente lógico, sino que físico. En el infinito existen acciones y pasiones, pero solo entre partes finitas, no a nivel del todo. El universo infinito permanece inmóvil, incorruptible, inalterable, mientras que dentro de él se dan innumerables movimientos finitos. Por lo tanto, la clave siempre, para entender esto de la finitud y la infinitud, está en no confundir la suma lógica de todas esas acciones con una acción infinita en sí. Y ahí introduce una idea incluso más sutil. Incluso si imaginamos dos cuerpos infinitos que se tocan en una superficie común, la interacción entre ellos nunca sería infinitamente intensa, sino solo extensiva. Es decir, las partes que están en contacto, por ejemplo, A y 1, B y 2, C y 3, pueden interactuar localmente, pero no todas las partes de ambos infinitos lo hacen a la vez. Así, no hay acción infinita en intensidad, sino una infinita cantidad de acciones finitas distribuidas extensamente. Con esto Filoteo destruye la teoría aristotélica, por cierto, de una contradicción necesaria en la existencia de infinitos cuerpos. Y va más lejos. Dice, incluso si se considera que dos infinitos pudieran enfrentarse con toda su fuerza, tampoco habría acción real, porque cada uno resistiría con la misma intensidad con la que el otro ataca.
Entonces el resultado sería una especie de equilibrio perfecto donde no ocurre ninguna alteración. Y el pino trata de ordenarse y dice, a ver, entonces, revisando, digamos, más la teoría aristotélica, supongamos que tenemos un cuerpo finito, la Tierra la Tierra es un cuerpo finito. Y imaginemos por un lado un cuerpo infinito, el cielo de los astros, concibámoslo como un cuerpo infinito. Según Aristóteles, lo finito, es decir, la Tierra, debería ser absorbido por lo infinito, porque lo pequeño no puede resistir lo ilimitado. Entonces, ¿cómo se evita que lo infinito devore a lo finito? Pero Filoteo niega rotundamente la conclusión aristotélica y dice que un cuerpo infinito no actúa con fuerza infinita sobre lo finito. La acción depende solo de las partes próximas y no de la totalidad infinita. Es decir, aunque el cielo tenga un fuego infinito, su influencia sobre la Tierra sería la misma que le da un cuerpo finito cercano, porque las partes lejanas del infinito no tienen efecto directo sobre ella. Pongamos el mismo ejemplo del esquema previo, el A1, el B2 y el C3, ¿se acuerdan? Ahí se mostraba que la interacción solo ocurre localmente entre las partes que están en contacto o cercanía. Si un cuerpo se alarga hasta el infinito, digamos B, eso no cambia la acción sobre A, porque lo que importa no es la magnitud total, sino la relación entre las partes próximas. Por lo tanto, de dos cuerpos contrarios, uno finito y otro infinito, no se sigue nunca una acción infinita, sino que siempre una acción finita. La alteración que produce el infinito sobre el finito es igual a la que produciría un cuerpo finito en contacto. Por lo tanto, la idea aristotélica de que lo infinito devora lo finito es un error lógico porque parte de un malentendido sobre cómo actúan las magnitudes infinitas. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo práctico para entender toda esta cosa. Imaginemos por un momento que lanzamos una piedra. Una piedra, como ustedes pueden saber, es un cuerpo finito. Lanzamos una piedra al mar. Pensemos que el mar es infinito. Esto lo podemos imaginar porque podemos ver el horizonte y sabemos que el mar continúa. Entonces, yo tiro una piedra, es un cuerpo finito, y al mar, que es un cuerpo infinito. ¿Ya? La pregunta es, ¿el mar absorbe a la piedra? Por supuesto que sí. ¿Pero lo hace con una fuerza infinita? Claro que no. Lo único que ocurre es que la piedra se hunde por acción de la parte inmediata del agua que la rodea. El resto del océano, aunque sea enorme, no actúa directamente sobre la piedra. Entonces, este infinito no va a repeler al finito. ¿Se dan cuenta? Porque solamente va a repeler esa parte o va a actuar sobre esa parte que está inmediatamente entra en contacto con la piedra. Por lo tanto, lo infinito, que es el mar, no ejerce una fuerza infinita sobre lo finito, es decir, sobre la piedra. La acción se da solo en las partes próximas, el agua que toca la piedra. Por lo tanto, el mar puede ser enorme o infinito, pero su efecto sobre la piedra sigue siendo local, limitado y por lo tanto finito. Y ahí el Pino, quedándose ya casi sin argumentos, va introduciendo ya los argumentos más débiles de Aristóteles. Porque el Pino nos dice, fuera del cielo no hay espacio, porque todo cuerpo sensible está en el espacio. Y si no hay cuerpo sensible más allá, entonces no hay espacio. O bien, no hay fuera, porque fuera implica diferencia de lugar sensible y más allá no hay nada sensible. Entonces Aristóteles nos dice que a lo que nuestros sentidos alcanzan no hay nada. No hay nada. O sea, donde nuestros sentidos no pueden alcanzar a ver, no pueden alcanzar a percibir, realmente no hay nada. Pero Filoteo les dice, mira, primero hay una circunferencia imaginaria del cielo. Pero eso no quiere decir que más allá de esta circunferencia imaginaria del cielo que pone Aristóteles, no haya otros mundos, astros, soles y tierras. Aunque no sean sensibles para nosotros, lo son para quienes habitan cerca de ellos. La lejanía no equivale a inexistencia. Entonces no podemos hacer depender la verdad de lo que sentimos.
¿ya? Porque un ejemplo se da con las estrellas. Una estrella que parece pequeña en el cielo, magnitud aparente, puede ser mucho más grande que otra que vemos más brillante. Entonces el error está en confundir la apariencia con la realidad. Por eso entonces Bruno rompe esta equivalencia entre es visible, es real entonces, y si es invisible, es inexistente. ¿Ya? Hay un error epistemológico con respecto a Aristóteles, porque Aristóteles nosotros ya sabemos que nos decía que nada hay en la inteligencia sin que previamente haya pasado por los sentidos. Por lo tanto, los sentidos nos van diciendo la verdad de las cosas. Pero esto Bruno lo descarta enormemente. Y ahí el Pino, bien convencido, después nos hace como un resumen de todo lo que ha hablado Bruno. Entonces dice o sea, primero contrastamos esta noción de que las estrellas estén como clavadas en una cúpula fija, ¿ya? Porque lo que nos dice Bruno, lo que nos dice el Nolano, es que los astros no están pegados a una lámina, sino que cada uno ocupa una región en un espacio etéreo que se extiende al infinito, lo que nos hace creer que giran como encadenados en torno a la Tierra y que es solo efecto de nuestra perspectiva terrestre y el movimiento de nuestro planeta. Por otro lado, también vimos, dice el Pino, que no es necesario imaginar esferas sólidas o cuerpos espirituales que arrastran a los astros como se hace en la cosmología aristotélica o en la tolemaica. Más bien, cada astro posee un propio principio de movimiento, que podríamos llamar su alma, desplazándose en el seno de ese aire o éter infinito, que es como el lugar universal y que por contracción y expansión permite los movimientos de los cuerpos. Es un aire, aunque no es nada, ni un simple vacío, sino algo vivo, dinámico, una sustancia sutil que llena y sostiene el universo. Entonces aquí vemos una doble tradición, vemos la física estoica y la presocrática, Anaxímenes, el neuma como aliento vital, y la visión renacentista del alma del mundo. Bruno la transforma en una cosmología revolucionaria. El universo no es un teatro finito de esferas pegadas, sino un animal infinito y viviente, donde el éter no es un vacío muerto, sino el medio vital en el que se mueven infinitas tierras, soles y estrellas. Y aquí Filoteo le dice, bueno, lo ha resumido bastante bien, y ¿sabes lo que quiero decir aquí? Y ahí lo dice Filoteo con todas sus palabras. Este infinito e inmenso universo es en realidad un animal. Aunque no tenga una figura determinada, aunque no tenga sentidos que lo relacionen con las cosas exteriores, puesto que él tiene en sí toda el alma y abarca todo lo animado y es todo lo animado. Uh-huh. Por lo tanto, aquí tenemos la misma visión del alma mundi, ¿no? Del mundo como un animal. Y el Pino nos dice, bueno, yo doy gracias a esta enseñanza, ya pude entenderlas, me quedo contento y estoy con la esperanza de escuchar mucho más. Fracastorio dice, y yo vendré solo como oyente, y Burkio dice, bueno, yo así como lo escucho, creo que estoy más cerca de entender lo que de verdad dicen ustedes. Vemos entonces que cada vez más Giordano Bruno está dando pasos más decisivos en su propia arquitectura, porque si en el primer diálogo defendía la infinitud del universo frente a las limitaciones del cosmos aristotélico, ahora profundiza en las consecuencias de esa infinitud y en la relación entre Dios, el universo y los mundos innumerables. O sea, aquí el Nolano argumenta que un principio absolutamente infinito no puede producir un efecto finito sin contradecirse a sí mismo. La potencia activa de Dios, al ser infinita, debe realizarse en un efecto infinito, y esto es en un universo ilimitado y en constante plenitud. Por lo tanto, la distinción entre mundo y universo se vuelve absolutamente central, porque vamos a entender que mundo, es decir, la Tierra, los astros, la Luna, todos los demás planetas, son mundos para Bruno, son mundos. Y en cambio, el universo lo vamos a entender como infinito. Aquí rompemos con todo el aristotelismo y con todo lo que se sigue del aristotelismo. Por ejemplo, también el tomismo. El tomismo también podría tener repercusiones en este sentido. Pero obviamente solamente a propósito de aquello que es el cosmos.
Ujú. Eso pues, muchachos, terminamos este diálogo, nos vamos al diálogo tercero. Así que les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diara94, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.